Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Os agradezco mucho que os suscribáis los que no estáis suscritos y me ayudáis muchísimo. Dejad los comentarios que creáis oportunos dentro del debido respeto y por favor dar al like si os gustan mis vídeos, me ayudáis muchísimo. Y empezamos con un nuevo vídeo. Esta vez va sobre la herencia de María Teresa Campos, que tanto se habla, y de que vamos a intentar dar un poco de luz a lo que se sabe sobre la herencia que ha dejado María Teresa. María Teresa llevaba 50 años de carrera y por tanto el cariño del público y la gran fortuna que hizo, pues era espectacular, porque en sus mejores épocas María Teresa ganaba muchísimo dinero. Se dijo que en su momento, en cada temporada televisiva, ganaba 3 millones de euros. Unos ingresos que la reina de las mañanas gastó en muchos caprichos que ella tenía, era muy caprichosa, le gustaba mucho la ropa, compraban grandes firmas, zapatos de diseño, los famosos Manolos, bolsos y hasta un colgante y sortija diseñados por Felipe González. Donde más invirtió María Teresa Campos fue en su casoplón, en su vivienda, la joya de la corona. Era una mansión que estaba situada en Las Rozas, en las afueras de Madrid, en una parcela de 6.000 metros cuadrados, una casa que era enorme, contaba con 12 habitaciones, 15 cuartos de baño, gimnasio, piscina climatizada, jacuzzi y hasta cine privado. La reforma la puesta en marcha de la mansión se prolongó durante muchísimos meses y se la decoró el famoso Jaime Fierro, que era el decorador de los famosos como Infanta Elena, Jaime de Marichalar, y la decoración le costó a María Teresa una fortuna, porque era todo lo bueno, los muebles buenísimos y la decoración muy fastuosa y una casa muy grande. En 2017, María Teresa, la reina de las mañanas, como se le llamaba entonces, decidió poner en la venta el casoplón por 4 millones de euros. 4 millones de euros, pero finalmente solo consiguió 2 millones y medio. ¿Por qué? Porque esta mansión era muy grande para una persona sola, aunque vivió allí también Bigota Rocé y una parte de la casa vivió su hija, Carmen Borrego. Pero los gastos de una casa así eran María Teresa hubo un momento en que no los podía soportar, porque, bueno, en la época en que tuvo sus horas bajas, ella decidió vender la casa y la vendió, la tuvo en muy alta, en 4 millones de euros, que quizás los valiera, pero la tuvo que vender, como ya dije, por 2 millones y medio. La casa era un pozo sin fondo, era una ruina, y porque era imposible asumir los gastos de esa casa. Em, Tuvo que vender su patrimonio, parte de su patrimonio. ¿Por qué? Porque había una hipoteca que pagar, esa casa estaba hipotecada, unos gastos fijos de conservación, y María Teresa, cuando se acabó el programa de Qué tiempo tan feliz, después de 7 temporadas con grandes éxitos, pues lo sacaron de la parrilla y entonces María Teresa ya no tenía ingresos y, por tanto, el tsunami económico que le vino en aquel momento a María Teresa fue muy grande, que coincidió también con la época de Bigota Rosset. Ella había invertido todos sus ahorros en la mansión y poco a poco, mientras no vendía la mansión, tuvo que ir deshaciéndose de propiedades que tenía. Como en 2017 vendió su ático en la urbanización de las Terrazas de Aravaca por 1.300.000 euros, que fueron 50.000 euros menos de lo que le costó, por tanto perdió dinero. Ella misma, en la docuserie de Las Campos, donde el reality que hizo con las hijas,
lo dijo que ella necesitaba vender ese ático para vivir un poco desahogadamente y aún vivía en la mansión para pagar los gastos que tenía diarios. Después de vender esas 2 propiedades, ella se fue a vivir a Aravaca, a un ático de Aravaca en el que pagaba de alquiler 2.400 € al mes. Un ático, eh, que estaba cerca de la casa de Terelu. También vendió una de las casas que tenía en Málaga, para poder sufragar los gastos que tenía actualmente. También ella, María Teresa, aparte de la casa, pues, ya tenía brillantes, tenía Manolos, los famosos zapatos que tanto le gustaban, y todo ese patrimonio, pues, poco a poco lo fue liquidando porque no tenía dinero. La única residencia que conserva es una casa en Málaga, que fue comprada en 1981, que quedó ahí, en la muerte de María Teresa, y tiene unos 200 metros cuadrados, en el antiguo barrio de pescadores de Pedregalejo, en Málaga. Y en esta casa, entre finales del siglo XIX y principios del XX, fue el seno de la burguesía de la zona. Tiene unas impresionantes vistas al mar y, según las inmobiliarias, esa casa actualmente estaría rondando los 850.000 €. Es el único patrimonio tangible que heredan las hijas y los nietos de María Teresa Campos. Eh, Tanto Alejandra como José María como Carmen Rosa, que son los 3 nietos. No se sabe si dejó, a ellos en concreto algo en su testamento, aparte de la herencia que les va a corresponder a sus madres. Y, parece ser que se dice que la casa esta de Málaga también está hipotecada para sufragar los cuidados de salud que tenía actualmente María Teresa. Tenía personas que la cuidaban, tenía el chofer, que hacía de cuidador también. Y hay que recordar que Bigote Rocé, en uno de los momentos que vivió con María Teresa, le prestó dinero a su amada, a María Teresa, porque no tenía liquidez. Y eso fue reconocido posteriormente, de decirlo Bigote, por las hijas de María Teresa. Lo que sí parece ser que hay dinero, algún dinerillo importante en las cuentas corrientes, y que quedan las empresas que fundó María Teresa Campos, que se dice que ese dinerillo, que podía ser que lo heredara, que dejara de heredero a Gustavo, su chofer. Gustavo para María Teresa era su hijo, era como su hijo, y María Teresa para Gustavo era una segunda madre, y siempre dijo que era la mujer más generosa del mundo. Por eso se supone que le dejó algo, que se sabrá a la apertura del testamento. Actualmente, según el registro de la propiedad, María Teresa fundó 2 empresas. En 2000 fundó Producciones Lucán, Sociedad Limitada, dedicada a actividades de producción de programas televisivos, y la fue extinguida en 2014. Luego, en 1994, creó Teteco, Sociedad Limitada, también destinada a la producción de programas. Esta empresa aún está en activo y, según las cuentas presentadas en el año pasado, cerró con pérdidas de 10.000 €, pero tiene un activo de 2.863.687,90 €. Por tanto, es una empresa que de momento es bastante solvente. Por tanto, la herencia de María Teresa ni es tanto como se dice, porque podía haber sido mucho más, y, y tampoco es muy poco. Es, si la saben gestionar bien, pues es una herencia bastante buena. ¿Que pueda haber alguna sorpresa? Pues sí, puede haber alguna sorpresa, pero se sabrá. En principio, la herencia que va a dejar María Teresa a sus hijos es, la que acabo de decir, la que se supone. Y esperemos que las hijas la gestionen como mejor puedan, para que, bueno, les hagan un apaño en su vida. Y nada más por hoy. Gracias por estar ahí, gracias por suscribiros, y hasta el próximo vídeo.